Buenas, buenas para todos. Buenas, profe. Buenas. Hola, Noé, hola, Daniela. ¿Cómo están? Bueno, buenas, buenas a todas. Vamos a ir empezando. A ver. La clase pasada, a ver, déjenme ver. Empezamos a ver el módulo 2, si no me equivoco. Estuvimos viendo un poquitito de todo lo que es el sistema de salud, ¿sí? La clase de hoy vamos a seguir con el sistema de salud, ¿sí? La clase pasada nos enfocamos en todo el sistema de salud, pero nos enfocamos principalmente en lo que es el subsector o el subsistema público, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos en el otro subsector, ¿sí? O los otros dos, que son el de obras sociales y el de prepagas, ¿sí? Vamos a ir hablando de esos dos temas. Buenas, hola Camila, y que me dijiste hola por el chat. Buenas a todas las que se sumaron, que se están sumando, bienvenidas. Voy a buscar el Power. Bien, ahí estamos. Bueno. Denme un segundito. Bien. Bueno, en la clase pasada, para ir comenzando con los temas, en la clase pasada estuvimos viendo, en primer lugar vimos todo lo que son las instituciones, los entes y los organismos que están dentro del sistema de salud. Vimos que tenemos no sé, el ente de control, que es como el mayor, que es el Ministerio de Salud. Vimos que además del Ministerio de Salud dependen otros entes u otras organizaciones que son más de control y fiscalización, ¿sí? Que ahí remarcamos dos fundamentales, que es la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud y la ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Y después dijimos que teníamos entes prestadores de salud y teníamos directos e indirectos, ¿sí? Dijimos que los entes directos son aquellos que van a tratar directamente la salud del paciente, ¿sí? Van a tratar, van a diagnosticar, van a rehabilitar, ¿sí? Van a controlar, etc. Que estos son los hospitales, las clínicas, los consultorios, etc. Y después teníamos los entes indirectos, que son aquellos que, si bien no tratan directamente la salud de los pacientes, lo que hacen es cubrir en materia de salud a la población, ¿sí? Esto es, las obras sociales y las prepagas. ¿Bien? Y después habíamos dicho que hay otra división en lo que es subsectores o subsistemas, ¿sí? Que es importantísimo para nosotras, ¿sí? como administrativas. Estos subsectores son tres,
¿sí? Que estuvimos viendo así como muy en lo general sus características, que tenemos el subsistema público, el subsistema del seguro social o de las obras sociales, y el subsistema privado, ¿sí? Recordando un poquito lo que hablábamos de subsistema público, es un sistema donde sus instituciones dependen de diferentes jurisdicciones, nacional, provincial, municipal, y brinda prestaciones a toda la población que lo necesita, independientemente de si se tiene o no una cobertura en salud, ¿sí? Es decir, si yo tengo una obra social o una prepa, igual puedo ir a un hospital público y me van a atender, ¿sí? Por supuesto que el sistema público está pensado principalmente para aquellas personas que no tienen una cobertura, ¿sí? Entonces, se lo puede usar todo el mundo, pero obviamente está más dirigido a aquellas personas que no tienen ni obra social ni prepago, ¿sí? El otro subsector, que es el de la seguridad social o el de las obras sociales, que es el que vamos a detenernos hoy específicamente, ¿sí? Que dijimos que a la generalidad hablábamos que todos los afiliados, ¿sí?, a una obra social eh, son afiliados obligatoriamente por ley, ¿sí? Esperen que hice lío. Están afiliados a una obra social obligatoriamente por ley. Esto es, yo realizo algún trabajo, estoy en relación de dependencia, hay un contrato de trabajo por medio, y me corresponde, según el rubro donde me esté desempeñando, me corresponde una obra social correspondiente a ese sector productivo o esa empresa, ¿sí? Pero también puede ser la obra social por elección propia, que es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Y finalmente el sector privado, que también vamos a hablar hoy, que presta servicios a todas las personas que pagan que pagan una cuota por un plan de salud, ¿sí? Que son obviamente las prepagas, ¿sí? Bien, saliendo un poquito de lo que es el sistema público, vamos a adentrarnos entonces en el segundo subsistema, que es el de las obras sociales, que también se llama el de seguridad social. Bien, vamos a empezar definiendo qué es una obra social, ¿sí? El subsector que se llama de la seguridad social comprende obras sociales nacionales, provinciales y PAMI, ¿sí? Hay obras sociales, que ahora vamos a ver la clasificación, que fueron creadas por disposición especial, como las provinciales o PAMI, ¿sí? Pero primero vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a empezar definiendo qué es una obra social, ¿bien? Como les dice ahí el Power, una obra social es una organización que presta atención sanitaria a empleados de una compañía, empresa o ente público, ¿sí? Entonces, una obra social es una organización, ¿sí? Es una institución. ¿Se acuerdan que hablábamos la clase pasada? Hola profe, hola Sofi, bienvenida, hola a todas las que se están sumando, que ahí que son varias, ¿sí? Recién arrancamos, así que no se perdieron nada, recién empezamos. Entonces, en la clase pasada, esto que les decía antes, veíamos que son entes de prestación de salud indirectos, ¿sí? Las obras sociales y las prepagas, porque no van a tratar directamente la salud de la persona, ¿sí? Sino que van a cubrir a la persona en materia de salud, ¿sí? Si yo me quiero ir a tratar una enfermedad, no voy a la central de mi obra social, voy a un hospital que tenga convenio con mi obra social, ¿sí? O a una clínica o a un médico, ¿sí? Entonces son instituciones o entes indirectos, pero prestadores de salud, ¿sí? Entonces, como dice ahí, una obra social es una organización que presta atención sanitaria a empleados de una compañía, empresa o ente público. Hola, profe, soy Sonia Benítez. Hola, Sonia, buenísimo que me lo aclaraste, porque ahí figuras como Galaxy J2, así que bueno, ya sé quién sos, ya te digo. Bienvenidas otra vez a todas las que se van sumando, ¿sí? Bien, acá entonces tenemos la definición de obra social. Actualmente, las obras sociales están reguladas por una ley, que es la ley 23.660, ¿sí? Y también, que ahí yo no se los puse, la 23.661, ¿sí? Son las dos, ¿sí? La principal es la 23.660 de todas maneras, ¿sí? Que es la ley principal que le da una normativa, un marco legal a todo lo que es obras sociales, ¿sí? Hablamos la clase pasada que estas entidades, estas obras sociales, se financian, se mantienen, sacan recursos de todo lo que es aportes y contribuciones de
el salario, ¿sí? de las personas, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, del sueldo, ¿sí? Y actúan, dijimos, contratando servicios médicos privados, ¿sí? O particulares. Entonces, las obras sociales entre sí son bastante diferentes, ¿sí? Porque va a depender de cuáles son sus ingresos, el porcentaje que se destinan a gastos administrativos, ¿sí? Todo esto determina muchas diferencias a nivel de disponibilidad de recursos, gastos, etc. ¿sí? Entonces, por ley, ¿sí? Y por esta ley que regula las obras sociales, todos los trabajadores tienen la obligación de estar afiliados a una obra social. ¿sí? Tanto el trabajador como el empleador abonan un porcentaje del sueldo, de la remuneración, a fin de abonar esa cobertura. ¿sí? ¿Cómo llegamos a esta ley, ¿sí? Antes de pasar a lo siguiente, a esta ley 23.660 que regula las obras sociales? Cerca del año 1970 se había sancionado una ley, que es la 18.610, ¿sí? Que era la llamada de obras sociales, ¿sí? Que vino, o había venido a darle un marco legal a estas entidades. ¿sí? Entonces, estableció su financiación a partir de los cargos y las contribuciones obligatorias, como dice ahí la siguiente diapositiva. ¿sí? ¿Qué pasa? Con esta ley, ¿sí? de 1970, la 18.610, se estableció esta afiliación obligatoria a las obras sociales. ¿sí? Entonces, todas las personas que trabajan en relación de dependencia les corresponde una obra social en relación al rubro que realizan o la empresa donde realizan sus deberes, ¿sí? sus tareas. ¿Bien? Ahora, esta misma ley de la que yo les estoy hablando, la 18.610, ¿sí? A partir de esa ley se creó lo que es el INOS, ¿sí? Instituto Nacional de Obras Sociales, ¿sí? Que lo que hacía era controlar, ¿sí? a las obras sociales, a estas entidades. ¿sí? Entonces, después, ¿sí? mediante otra ley, se extendieron todas las coberturas de las obras sociales también a pensionados y jubilados, ¿sí? y se creó un instituto especializado para la atención, digamos, del adulto mayor, ¿sí? que obviamente, de la cual ya vamos a hablar, ¿sí? que obviamente lo conocemos como PAN. ¿sí? Ahora, hoy en día, con esta ley, que es la 23.660, ¿sí? que yo les hablaba recién, que actualmente está vigente, se empezó a regular todo el ejercicio de las obras sociales. ¿sí? Y obviamente se establecieron lo que son los límites, los alcances, las obligaciones de cada obra social. ¿sí? Bien, como decía ahí, que no lo leí en el Power, dice las obras sociales están financiadas mediante aporte y contribución obligatoria de trabajadores y empleadores. Es decir, no es solo el trabajador el que aporta, sino también el empleador. ¿sí? El que le da trabajo también tiene que hacer un aporte para la obra social de sus empleados. Bien. Bien, entonces, por ley, los trabajadores tienen la obligación de estar afiliados a una obra social. Y tanto el trabajador como el empleador abonan un porcentaje para esa cobertura. ¿sí? Ahora, ¿quiénes son? ¿sí? Porque acá yo dije, bueno, todos los trabajadores tienen la obligación de tener una cobertura de obra social. Ahora, ¿quiénes son esos usuarios que utilizan o que tienen que estar obligatoriamente afiliados a una obra social? ¿sí? Y acá vamos a mencionar uno por uno. ¿sí? Acá tenemos, nos dice, usuarios, ¿sí? o los beneficiarios o los pacientes, los obligatorios, ¿sí? son aquellas personas que obligatoriamente tienen que tener una obra social, ¿sí? como dice ahí, obras sociales nacionales, y los voluntarios son aquellos que pagan por una prepaga, ¿sí? pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, obligatoriamente, ¿sí? todo ese grupo de personas que tienen ahí en el Power, obligatoriamente tienen que estar cubiertos por una obra social. ¿sí? Las personas que trabajan bajo relación de dependencia, los que llaman pasivos, personal de dirección, los monotributistas, el servicio doméstico, los pasantes y el grupo familiar del titular. ¿sí? Vamos a desglosar uno por uno. En primer lugar, dijimos las personas que trabajan en relación de dependencia. ¿sí? Como dice ahí, son los trabajadores que prestan servicios en relación de dependencia, que con su aporte personal y las contribuciones del empleador exigidas por ley,
tienen el acceso, digamos, a esta obra social, ¿sí? Entonces, un usuario, un trabajador en relación de dependencia, empieza a ser beneficiario mientras tenga el contrato de trabajo o la relación de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en los casos de que el paciente, el paciente o el beneficiario o el usuario o lo echen o renuncie del trabajo, ¿sí? En ese caso, si el trabajo se mantuvo durante 3 meses, desde que empezó hasta que lo echaron o renunció, cual sea el caso, si ese trabajo se mantuvo durante 3 meses, después de que se termina el contrato de trabajo, a ese trabajador le corresponden otros 3 meses de obra social, ¿sí? Es decir, no es que, no sé, bueno, mañana de repente mi empleador dice, listo, no te necesito más, chau, ¿sí? Me echa. No es que la obra social me dice, listo, te echaron, ya está, no te corresponde más, listo, se lavan las manos. No, al contrario. La obra social tiene la obligación, y esto está determinado por esta ley que estuvimos diciendo recién, que va a cubrir al beneficiario durante otros 3 meses más, ¿sí? A partir de que se lo echó, que no existe más ese contrato de trabajo, ¿sí? Y esto sin la obligación de realizar los aportes que venía realizando, ¿sí? Entonces, los usuarios, como dice, obligatorios, que son en relación de dependencia, ¿sí? Tienen el derecho, ¿sí? Y la obligación de estar asociados a una obra social, realizando aportes propios del mismo y contribuciones del empleador, ¿sí? Bien. Otro de los beneficiarios de las obras sociales son los que se llaman pasivos, ¿sí? Como dice ahí el Power, se incluye en este grupo a los jubilados y pensionados nacionales, ¿sí? Después vamos a ver, ¿sí? Que son un grupo específico que tienen, o que pueden tener, mejor dicho, lo que es la obra social PAMI, ¿sí? Para jubilados y pensionados. Pero ya en un ratito lo vamos a desglosar bien con toda su normativa, ¿sí? Bien, otro de las personas que tienen que tener obligatoriamente por ley una obra social son todo lo que se conoce como personal de dirección, ¿sí? Como dice ahí el Power, son las personas que por sus funciones de mando, control y supervisión, o por tener personal a su cargo, están excluidos de los convenios colectivos de trabajo y perciben no menos de 5 salarios mínimos. Como no están dentro de los convenios colectivos de trabajo, no pueden ser beneficiarios de obras sociales sindicales y se tienen que asociar obligatoriamente a una obra social que se llama de personal de dirección de empresas, ¿sí? Como algunos ejemplos de estas obras sociales de personal de dirección de empresas, ahí yo les puse lo que es ACE, ¿sí? Que es Obra Social del Personal de Dirección, Acción Social de Empresarios, Obra Social de Ejecutivos y de Personal de Dirección de Empresas, OSDE, Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción, OSDIC, etcétera, 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 ¿sí? De hecho, si ustedes ingresan en lo que es la superintendencia, ¿sí? Vieron que hace un ratito hablábamos que la superintendencia lo que hace es regular tanto obras sociales como prepagas. Si ustedes ingresan en la página de la superintendencia, hay un listado específico de cuáles son las empresas, las obras sociales, perdón, de personal de dirección de empresas. ¿Hay alguien que me está escribiendo en la pantalla ahí? Sin darte cuenta. Esperen que voy a borrar, a ver si puedo. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué otras personas tienen que tener obligatoriamente obras sociales? El personal de dirección. Otros de los usuarios beneficiarios de obras sociales son los monotributistas, ¿sí? Como dice el Power. Son beneficiarios del sistema en base a un aporte personal fijo destinado al seguro de salud. Para recibir prestaciones debe estar al día con el pago del tributo establecido por la AFIP. Ante la falta de pago, la obra social está facultada para suspender el servicio. Si se adeudan 3 cuotas consecutivas, se puede desafiliar al beneficiario y a su grupo familiar primario, ¿sí? Que ahora vamos a ver quién es el grupo familiar primario también, ¿sí? Que esto lo van a leer mucho.
Todos los monotributistas tienen garantizado el acceso a la cobertura de salud desde el inicio de su actividad, pudiendo acceder en forma inmediata a todas las prestaciones pertinentes al nivel ambulatorio, nivel urgencias, emergencias médicas del PMO, ¿sí? Que también vamos a ver bien qué es el PMO y cuáles son las prestaciones que obligatoriamente nos tienen que cubrir todas las obras sociales y prepagas, ¿sí? Bien. Además, ¿qué otro es beneficiario de obra social? El servicio doméstico, ¿sí? Son los ciudadanos, trabajadores que prestan servicios dentro del ámbito doméstico, ¿sí? Los que brindan este trabajo, ¿sí? del personal de servicio doméstico tienen que ingresar mensualmente los aportes, los importes, perdón, establecidos, ¿sí? De acuerdo a FIP, ¿sí? Y obviamente también puede incluir lo que es el grupo familiar primario, que como dije recién, ahora vamos a ver bien a quién incluye ese grupo familiar primario. Bien. Otro, por último, de los que tienen que recibir. Perdón, profe, recién me pude conectar. Hola Lorena, bienvenida. Bueno, gracias por avisar, no hay ningún problema. Estamos focalizando en el tema de obra social. Otro de los usuarios o beneficiarios que pueden utilizar, o que obligatoriamente deben, mejor dicho, utilizar las obras sociales, son los pasantes, ¿sí? Que son beneficiarios que se encuentran en el sistema de pasantías educativas, ¿sí? Como dice ahí el Power, ¿sí? Bien. Y por supuesto el grupo familiar, ¿sí? Esto que les habla. Ahí dice, el titular de la obra social tiene el derecho de incluir en beneficiario a su grupo familiar primario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a trabajar en relación de dependencia para una empresa X, a mí me va a corresponder una obra social que se adecue a las tareas que se hacen en esa empresa o en ese sector productivo, ¿sí? Después, yo como empleado puedo cambiar de obra social, que ahora lo vamos a charlar, ¿sí? Pero yo tengo mi obra social. Ahora, lo que yo tengo es el derecho de poder poner a mi grupo familiar primario o incluirlos en la obra social, ¿sí? Dentro de lo que es el grupo familiar primario, siempre se habla de la pareja, ¿sí? Del afiliado titular, ¿sí? Que puede ser cónyuge, concubino, pareja, de hecho, etc. ¿Sí? Los hijos, ¿sí? Hasta los 21 años, ¿sí? O los hijos que tengan más de 21 años y hasta los 25 años, que estén a cargo del titular y que estén estudiando, ¿sí? en alguna universidad o en algún terciario reconocido y avalado, ¿sí? Hasta los 25, en vez de hasta los 21 también le corresponde, ¿sí? Hijos que tengan alguna discapacidad, ¿sí? O hijos también de la pareja, ¿sí? Por supuesto que los menores y todas las personas que convivan con el titular y que reciban, digamos, el mismo trato familiar directo, ¿sí? Todo esto, por supuesto, cuando no es familiar directo, también hay que demostrarlo, ¿sí? Esa relación. Buenas tardes, recién pude sumarme. Buenas tardes, Yani, bienvenida. Estamos hablando de obras sociales y quiénes son los beneficiarios. Bien. Bueno, entonces, todos esos que estuvimos charlando, que los tienen ahí todos desglosados en el Power, ¿sí? Todas estas cosas no están en el módulo, ¿sí? Yo se las desglosé un poquito más en el Power porque me parece importante que las sepan, ¿sí? Más que nada después cuando veamos casos reales, ¿sí? de quejas o de situaciones que le van a pasar en la realidad, que los pacientes les van a preguntar a ustedes qué pueden hacer si, o no sé, si la obra social les dejó de cubrir, o no sé, si les niegan alguna prestación, bueno, cómo vamos a informar y a guiar y acompañar a ese paciente, y como siempre digo, a brindarle esa información, ¿no? Clara, precisa, en tiempo y forma, ¿sí? Recuerden que como venimos hablando desde la clase 1, nosotros somos un punto de información, ¿sí? El paciente, siempre que tenga alguna duda, alguna consulta, va a venir directamente a nosotras a preguntarnos, ¿sí? y a que los ayudemos o lo guiemos en eso, ¿sí? Bien. Ahí dice en el Power, clasificación de las obras sociales, ¿sí? Esto es importante y es importante que quede bien claro.
Las obras sociales, ¿sí?, las vamos a dividir en dos grandes grupos: obras sociales nacionales, obras sociales provinciales. ¿Sí? Cuando hablamos de obras sociales nacionales, ¿sí?, son aquellas obras sociales que, o donde se encuentran los trabajadores del sector privado, ¿sí?, o los del sector público nacional, monotributistas, por supuesto que su grupo familiar, y los ejemplos más comunes, como ahí les puse, son OSECAC, OSPE, Unión Personal, ¿sí? ¿Y quiénes son los beneficiarios? Estos que estuvimos viendo recién, ¿sí? Vieron que decían obras sociales nacionales, ¿sí? Y digo esto porque el segundo subgrupo, que son obras sociales provinciales, en realidad las obras sociales provinciales son obras sociales que fueron creadas por ley especial, ¿sí? Las obras sociales provinciales son obras sociales, son entidades que brindan cobertura a los empleados públicos, provinciales, municipales, a los docentes, al personal de seguridad, también podríamos incluir a jubilados y pensionados, ¿sí? Ahora, la característica central de las obras sociales provinciales es que sus afiliados no tienen la libertad de elección, ¿sí? Diferente pasa con las obras sociales nacionales, donde sí hay libre elección, ¿sí? Y otra característica específica e importante es que estas obras sociales no están reguladas por la Superintendencia de Salud. Vieron que yo hace un ratito les dije, bueno, la Superintendencia lo que hace es regular obras sociales y prepagas. Bueno, pero la Superintendencia lo que hace es regular las obras sociales nacionales, no las provinciales, ¿sí? Las obras sociales provinciales no están reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud, ¿sí? Entonces, se financian o obtienen sus fondos, esto como siempre les digo, con aportes de afiliados, ¿sí? Este aporte, este descuento que le hacen a uno del sueldo, ¿sí?, esos aportes, esas contribuciones, y también aportes de las mismas provincias, ¿sí? Bien, un ejemplo de una obra social provincial es IOMA, ¿sí? IOMA es de acá, de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O también tenemos ahí, como dice, APROS de Córdoba, y APOS de Santa Fe, APOS de La Rioja, OSEP de Catamarca, etcétera, 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 ¿sí? Son todas obras sociales de la provincia específica, ¿sí? Bien. También está OSBA, que dice ex IMOS de la ciudad de Buenos Aires, no de la provincia, ¿sí?, que son como las más conocidas. Bien. Pero como dije antes, estas obras sociales provinciales fueron creadas por ley especial, ¿sí? Estas y otras, es decir, hay como un conjunto de obras sociales que no están reguladas por ningún organismo público, ¿sí?, que no están reguladas por la superintendencia, ¿sí?, que surgieron como, digamos, para brindar atención médica a trabajadores de ciertos grupos, ¿sí?, poblacionales específicos, ¿sí? Acá se incluyen lo que son las obras sociales provinciales, ¿sí?, porque tienen su propio régimen legal, ¿sí?, no están controladas ni reguladas por ningún organismo público, como les decía recién, ¿sí? ¿Qué otros ejemplos podríamos mencionar en obras sociales creadas por ley especial? Por ejemplo, algunas sindicales, ¿sí?, que los afiliados pertenecen a distintos gremios, las de seguridad, ¿sí?, por ejemplo, lo que los afiliados pertenecen a las fuerzas policiales, fuerzas militares, etcétera, ¿sí? O, bueno, y por supuesto las prepagas, que es un poco más complejo, ¿sí?, que ahora lo vamos a pensar, lo vamos a hablar en el otro Power, que es como un seguro privado y voluntario de salud, ¿sí? Juliana pone, ¿a qué se refiere estar reguladas? Cuando yo digo están reguladas es porque están controladas por algún otro organismo. Por ejemplo, las obras sociales nacionales están reguladas por la superintendencia. Esto es que la superintendencia les da o les brinda una normativa en la que seguir, ¿sí? No es que pueden hacer lo que quieren, obviamente, sino que les brinda, las regula, les brinda un marco legal, ¿sí? Hay una ley, una normativa que dice, bueno, por ejemplo, como esto de los usuarios, ¿no? Todas las personas pueden ser usuarias de obras sociales nacionales. Bueno, esto está determinado por la superintendencia, o regulado por la superintendencia, ¿sí? Cuando decimos entonces regulado es que le brinda una normativa, unas leyes, ¿sí?, unos decretos sobre cómo deben funcionar, cuál es su presupuesto, qué usuarios son los destinatarios, etc. En cambio, las obras sociales provinciales no están reguladas,
¿sí? Por un, ¿cómo se llama? Por un organismo público como la superintendencia, ¿sí? Sino que tienen su propia regulación, ¿sí? Por eso son un poquito diferentes, ¿sí? Se crearon por ley especial. Gracias, de nada, Juliana. Bien, bien, muy buena pregunta. Bien, entonces, hablamos de qué son las obras sociales, hablamos de cuáles son los beneficiarios usuarios, y hablamos de la clasificación. Bien. Vamos a hablar entonces de cómo funcionan las obras sociales. Como dice el Power, las obras sociales están establecidas en un sistema donde los beneficiarios, ¿sí? Los beneficiarios son las personas que tienen el derecho y la obligación de tener la obra social, ¿sí? Los beneficiarios aportan un fondo común administrado por los mismos trabajadores a través de organizaciones sindicales, ¿sí? Las obras sociales, ¿sí? Para tener una obra social, ¿sí? Vuelvo a decir, yo tengo que estar en relación de dependencia, estar en un trabajo, y de mi sueldo, una parte de mis aportes va destinado a una obra social, ¿sí? Ahora, ese aporte que yo hago a la obra social, ¿sí? Se aporta en un fondo común, ¿sí? O sea, son los fondos que va a recibir la obra social para mantenerse, ¿sí? Sería como si yo le estuviese pagando, ¿sí? En realidad le estamos pagando, sale una parte de nuestro sueldo, sale a aportar a la obra social, ¿sí? Entonces, esa parte que yo aporto, ¿sí? Va directamente a la entidad, a la obra social. ¿Bien? Entonces, las obras sociales, para operar, como dice ahí, reciben las siguientes contribuciones. El 3%, ¿sí? Es aportado por el trabajador o el afiliado, ¿sí? El 6% es aportado por el empleador, ¿sí? Por el jefe, digamos, y de ese porcentaje, además, el Estado retiene un porcentaje más para el Fondo de Redistribución de Obras, ¿sí? ¿Qué es el Fondo de Redistribución de Obras? ¿Sí? De obras sociales. Esto es un fondo que su objetivo principal es reintegrar plata a las obras sociales por algún tratamiento complejo o costoso, ¿sí? A través de lo que se llama el SUR, el Sistema Único de Reembolso, ¿sí? O de reintegro, ¿sí? Es para apoyar financieramente a las obras sociales, para reconocer estas prestaciones médicas que no pueden llegar a cubrir, digamos, ¿sí? O las de tratamiento prolongado, o las complejas, etc. ¿Sí? Bien, entonces, con todos estos aportes que salen de una relación de trabajo, una relación laboral, las obras sociales prestan servicios médicos que requieren sus afiliados, teniendo en cuenta que el PMO es el piso mínimo de prestaciones a proveer, ¿sí? El PMO es el programa médico obligatorio, ¿sí? Que yo lo vengo mencionando hace rato, pero vale la pena, creo, mencionarlo. Cuando hablamos de PMO, ¿sí? Son todas las prestaciones básicas que sí o sí tienen que cubrir todas las obras sociales y prepagas, ¿sí? Es como una canasta básica de prestaciones, ¿sí? Yo sí me fijo en la cartilla de mi obra social o mi prepaga, ¿sí? Me fijo a ver si tengo no sé, un endocrinólogo, ¿sí? Tengo un endocrinólogo, ¿sí? Puedo tener más de uno que me corresponda, porque endocrinología es una prestación que se tiene en cuenta en el PMO, así como odontología, como medicamentos, como etcétera, ¿sí? Es como la canasta básica que tiene que tener obligatoriamente cada beneficiario de una obra social, ¿sí? Y de una prepaga. ¿Bien? Bien, entonces de todos estos aportes, las obras sociales prestan diferentes servicios médicos, teniendo en cuenta siempre el PMO, que es la base, ¿sí? Ahí les puse. El PMO establece que la obra social te tiene que dar a vos y a todos los afiliados atención médica, internación y medicamentos, ¿sí? Esto es como la base mínima, ¿sí? Esto es lo que determina el PMO, ¿sí? Atención médica, internación y medicamentos, ¿sí? Y obviamente también debe cubrir lo que es el PMI, ¿sí? Que es el Plan Materno Infantil, ¿sí? Que es la cobertura específica de atención integral del embarazo, del parto y del recién nacido, ¿sí? En cuanto a medicamentos, por ejemplo, garantiza una serie de medicamentos para personas que, no sé, que tengan diabetes, se tienen que cubrir,
remedios, los medicamentos que se usan durante el embarazo en su totalidad, medicamentos de uso común siempre tienen que ser cubiertos en un 40%, ¿sí? Bueno, todas estas cosas están determinados por el PMO y el PMI. ¿Sí? Lorena pone acá se llama Plan Sumar para Embarazo. Claro, sí, que es una derivación de lo que es el PMI. Sí, exactamente. El PMI y el PMO tienen diferentes como programas, ¿sí? Según la provincia o según la jurisdicción. ¿Sí? Pueden tener diferentes nombres, ¿sí? Sí, pero como lo principal o lo primero que se creó fue PMO, PMI. Bien, 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 bien. Bien. ¿Qué más? Obviamente, si pertenecemos a una obra social provincial, las obras sociales provinciales tienen sus propias coberturas y no se rigen por el PMO. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Esto aplica para las obras sociales nacionales. ¿Sí? Bien, en el Power les puse, ¿cómo tener una obra social sin trabajo? ¿Sí? Las personas que no tienen trabajo, ¿sí? Porque se desvincularon, ¿sí? Pueden tener la obra social que tenían cuando estaban en relación de dependencia durante 3 meses más, pero luego dejan de estar disponible ese servicio para ese afiliado. ¿Sí? Entonces, a mí me echan o yo decido renunciar, la obra social, como les decía antes, no es que la obra social se lava las manos y dice, listo, ya está, no sos más empleado de esta persona, de este empleador, listo, chau, te vas. No, la obra social me sigue cubriendo 3 meses más después de que se terminó el contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasa si, bueno, ahí les puse, para el caso de personas que nunca han tenido trabajo o que no trabajan, no es posible acceder a una obra social? ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que las obras sociales, ¿sí? Toman aportes de un sueldo. ¿Sí? Si una persona no tiene trabajo, no puede acceder a una obra social, ¿sí? Porque para afiliarse a una obra social es necesario presentar una constancia de ingresos mensuales con los cuales se van a realizar los aportes. Sin eso, obviamente, el paciente lo que tiene que hacer es realizar o utilizar, mejor dicho, el servicio público. ¿Sí? Ahora, volviendo a lo que les decía del PMO, ¿sí? ¿Qué pasa? Y esto es algo que les van a preguntar muy seguido, ¿sí? Los pacientes. ¿Qué pasa o qué hago si la obra social no cumple con las prestaciones que tiene que darme, que es el PMO, ¿sí? Por ejemplo? Si la obra social no cumple con las prestaciones que tiene que cumplir, se puede hacer un reclamo en la misma obra social, ¿sí? Que es lo primero que uno hace, ¿sí? Hacer un reclamo en la misma obra social, ¿sí? Ahora, después, si esa obra social no responde, ¿sí? O sigue negando X tratamiento o X prestación, se reclama al organismo que regule esa obra social, ¿sí? Por ejemplo, la superintendencia. ¿Sí? Por supuesto que si el reclamo es por una urgencia médica o la vida está corriendo riesgo, la obra social tiene que responder el mismo día que se presenta el reclamo, ¿sí? Obviamente, y si no se busca una solución judicial. ¿Sí? Lorena pone, si es prepago porque, por ejemplo, IOMA puede ser voluntario. Sí, exactamente. Sí, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo puede ser esa afiliación voluntaria, ¿sí? O cómo se cambia de obra social. ¿Sí? No sé qué querías preguntar, porque pusiste, y si es prepago, pero no sé de qué estaba hablando yo. No, que decías que justo que si no tenían trabajo no podían tener una obra social. O sea, Claro. A eso lo que iba. Que digo yo, prepago, quiero decir que lo pagás vos, por más que vos no tengas un sueldo de ser o voluntario, no sé cómo se lo llaman, pero pagándolo vos todos los meses también tenés una obra social. Sí, exactamente. Sí, a lo que yo iba con si no tenés trabajo no puedes tener obra social es para una persona que no trabaja y no puede demostrar que tiene algún ingreso, ¿sí? O sea, puede estar a cargo de un familiar, puede tener algún tipo de ingreso, pero lo tiene que poder demostrar, si no, no se puede afiliar a una obra social, ¿sí? IOMA, como vos decís, puede ser voluntario, ¿sí? Pero siempre que la persona demuestre que tiene algún ingreso o que va a poder afrontar de alguna manera lo que es el aporte. ¿Sí? En este caso sí. Ah, está bien, Bien. gracias. No, de nada. Bien, bien. Buena pregunta. Perdóname que no te terminaba de entender la pregunta porque me emocioné hablando y me olvidé lo que estaba diciendo. Bien, entonces, ¿cómo tener una obra social sin trabajo? Para el caso de las personas que no tienen trabajo, ¿sí? No es posible acceder a una obra social.
si no pueden demostrar la constancia de ingresos mensuales. ¿Sí? Diferente si no se trabaja a causa de, no sé, una enfermedad, un accidente que no le permite continuar con la actividad laboral, ahí la obra social mantiene la cobertura sin necesidad de, ¿cómo se dice?, de realizar los aportes. ¿Sí? Lo mismo si los aportes que realizan las personas a las obras sociales son digamos, la manera que tienen estas organizaciones de llevar adelante su negocio, podríamos decir, ¿sí? Son sus ingresos. Entonces, no es posible acceder a una obra social sin hacer aportes. ¿Sí? Si te encontrás trabajando en relación de dependencia y tenés una obra social del sueldo, como les decía, obviamente sale un aporte para una obra social. ¿Sí? Si sos monotributista pasa lo mismo. ¿Sí? En la cuota esa que se paga de manera mensual, determinada por la FIP, se incluyen los aportes a una obra social a la que puedes estar afiliado. ¿Sí? Y por eso, como les decía antes, si no se tiene la posibilidad económica para acceder a una obra social y tampoco estás trabajando, ni tenés ingresos, ni tenés cómo demostrar que podés hacer los aportes, por supuesto tenemos el subsector de la salud pública, ¿sí? Que obviamente, por eso les decía, está como abocado principalmente a las personas que no tienen posibilidad de tener cobertura. ¿Sí? Bien, elección de la obra social. ¿Se puede elegir la obra social? ¿Sí? Y a esto es lo que les decía que quería llegar. Sí, se puede elegir la obra social libremente. ¿Sí? Para eso se debe hacer el trámite de derivación de aportes a la obra social que se tenga asignado por convenio a la que se elija. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener una obra social que me corresponde por la actividad que realizo, ¿sí? Pero puedo cambiarme de obra social y elegir otra, ¿sí? Y derivar los aportes a esa otra que yo elija. ¿Sí? La opción de cambio se puede hacer una vez al año, ¿sí? Cada año. ¿Sí? Y lo mismo, si querés volver a cambiar, tiene que pasar un año, o sea, tenés que estar dentro de la obra social un año y después puedes cambiar. ¿Sí? Vencido ese plazo, ya después se puede cambiar. ¿Bien? Volviendo a la pregunta anterior, una pregunta que también hacen mucho los pacientes es ¿en qué momento me puedo empezar a atender cuando cambio de obra social? ¿Sí? O sea, dijimos, bueno, de un año, tiene que pasar un año estando en la obra social y después cambiar. ¿Sí? Y a partir de qué momento te podés atender con tu nueva obra social, ¿sí? Durante el trámite que te estás pasando de una a otra, todas las todas las prestaciones médicas están a cargo de la obra social anterior, ¿sí? En un plazo de 3 meses, hasta que se te habilite, se te dé alta en la nueva obra social, ¿sí? Lo mismo, por ley, ¿sí? Por la ley que regulariza las obras sociales, lo mismo, no es que la obra social te dice, bueno, listo, chau, te cambiaste de obra social, no me correspondes más, listo. No, sino que justamente, como estamos hablando de temas de salud, la obra social te corresponde 3 meses más, ¿sí? Hasta que te cambias de obra social. ¿Sí? Pasados esos meses, no, sí, ahí sí ya te dice chau. ¿Sí? Y obviamente ninguna obra social, antes de afiliarse, le puede pedir al paciente que se haga algún examen médico previo. ¿Sí? Está prohibido exigir un psicofísico para que esa persona sea aceptado como afiliado. ¿Sí? En realidad, la obra social no puede negarte la afiliación por cuestiones de enfermedad o de edad. ¿Sí? Son cosas que ahora un ratito les vamos a volver a hablar. Contrato de trabajo y obra social. ¿Qué pasa si la persona deja de Profe, trabajar? Sí, respecto a lo que decías recién, a mí me pasó que yo estaba embarazada de Meji y hacía poquito que estaba embarazada, estaba de 3 meses, 4, y me quise cambiar de IOMA a OSDE, pagando la diferencia y demás, por cuestión de que no sabía cómo venía el embarazo, cómo iba a venir el embarazo, y no me lo permitieron. bien. ¿Y te dieron un Cambiarme motivo? No, me dijeron que no porque ya estaba embarazada y ya, como tenía 3 meses de embarazo, 4, no me lo aceptaban. Bien, eso está mal. Eso por ley está mal. Y sí, Obviamente. porque de última la que ponía la plata de la diferencia era yo. O sea, Obvio. Pero ahí la cuestión, lo que se intentan cubrir las obras sociales, más allá de la plata, es que vos estabas embarazada. ¿Sí? O sea,
de base Sí. no te pueden negar una afiliación si estás embarazada, ¿sí? Tenés que recibir todos los servicios esenciales establecidos por el PMO, ¿sí? Lo esencial, lo elemental para garantizar que el curso del embarazo vaya bien, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que las obras sociales, o en realidad vos te querías cambiar a OSDE como prepaga. ¿A eso me estás diciendo vos? Claro, no, yo quería de IOMA pasarme a OSDE, pagándose obviamente la diferencia. Yo tenía que poner más plata. En ese momento, te estoy hablando hace 8 años atrás, pagaba, ponele, no sé, por decirte, 500 pesos de IOMA, y de OSDE tenía que poner 5.000 pesos. Claro. Entonces, la diferencia yo la ponía. O sea, yo tenía el sueldo en blanco, yo tenía todo como para poder aportar a la obra social, pero no me aceptaron porque era un embarazo múltiple. Claro, exactamente. Ahí, claro, eso es lo que yo iba a decir. Ahí la obra social, ¿sí? Lo que hace es, por más que la ley diga lo contrario, ¿sí? Muchas veces, obviamente, tratan de evadirlo. ¿Por qué? Porque en tu caso, como era un embarazo múltiple, lo que la obra social de la prepaga dice, bueno, es, bueno, esta paciente me va a, voy a decirlo en criollo, me va a traer como mucho gasto innecesario. O sea, por más que vos pongas la diferencia, ¿sí? Obviamente a ellos no les conviene, ¿sí? Pensemos que obras sociales y prepagas siguen siendo empresas, ¿sí? O sea, que lo último que quieren es, dale Daniela, ahí te irán dando la mano. La idea, claro, en ese momento lo que tenés que hacer es presentar un recurso de amparo, porque la ley te ampara en que te tienen que aceptar. Exactamente, sí. Por eso les decía, o sea, la ley dice que estés embarazada, tengas una enfermedad de base, tengas la edad que tengas, no te pueden negar la afiliación, ¿sí? Si te la niegan, como dice Daniela, tenés que hacer un recurso de amparo, porque por ley eso está prohibido, ¿sí? Lo que pasa con las obras sociales y las prepagas es que hay tanta normativa, tanta regulación, tanta cosa, que como paciente generalmente uno no sabe de toda la normativa que hay, ¿sí? De hecho, en las mismas leyes hay muchos contrastes, hay muchos grises, ¿sí? Cosas que quedan ahí en el medio. Entonces, uno como paciente muchas veces todas esas cosas no las sabe y tampoco se pone a averiguar, ¿sí? Pero en realidad lo que se hace en esos casos es, como dice Daniela, un amparo de salud, ¿sí? Porque a vos te correspondía perfectamente que te acepten la afiliación sin ningún tipo de problema, ¿sí? Más, además, si vos estabas pagando la diferencia, ¿sí? Pero es como les decía, las obras sociales y las prepagas siguen siendo empresas que lo último que quieren es perder plata, ¿sí? Vieron todas las vueltas que a uno le da para no sé, aceptarle un tratamiento, un medicamento, ¿sí? Las obras sociales y prepagar tienen mucha normativa y, como les digo, lo último que quieren es un afiliado que les venga a traer o les venga a hacer perder plata, ¿sí? Porque, a ver, desde el punto de vista de OSDE, ¿qué pensaban? Bueno, no, esta afiliada tiene un embarazo múltiple, que si se le complica, a mí me va a generar gasto, me va a generar ¿cómo se llama? Consultas con especialistas, me va a generar estudios, le tengo que reintegrar todo. Entonces, vista desde la obra social, ¿sí? Dicen, no, bueno, ni me conviene, ¿sí? Ahora, ¿se puede? No se puede, porque la ley te ampara, y en realidad ahí lo que debería haber hecho es un amparo de salud. Sí, yo agarré nada, quedó ahí en la nada y seguí con IOMA y nada. Y listo, igual, gracias a Dios no necesité más que menos de un mes de neo, pero no era Bien. por nada, era por engorde nomás. Pero eso era el miedo nuestro era que por ahí se complicara las cosas y obviamente IOMA hay cosas que te cubre y otras cosas que no. En cambio, vos de tener un panorama más abierto a cosas que te pueda cubrir y más cuando son embarazos. Sí, sí, ni hablar. Bueno, y ni hablar de idioma, que es súper complicada para darte hasta lo que te corresponde, digamos. Idioma es súper complicado para todo, para gestiones, para medicamentos, tiene mucha vuelta, mucha regulación. Pero bueno, porque justamente idioma no está regulado por la superintendencia porque no es una obra social nacional. Entonces, peor todavía, hacen, digamos, un poquito lo que quieren y es súper complicado, ¿sí? Cuando yo trabajaba en el hospital, los pacientes de IOMA venían todo el tiempo y se quejaban de IOMA, tenían que venir a 2x3 a que el médico le revalide la receta porque hoy decidieron que se pone un cero más, que mañana se pone una coma,
Entonces, IOMA es encima complicadísimo. Sí, sí, así que, pero bueno, como dice Lore, por suerte no pasa nada, ¿no? No, no, gracias a Dios, no. No Igual pasa sí, nada. con idioma me pasa que muchas veces prefiero pasar como particular y pagar una consulta médica particular que pasar idioma, porque entre que pasas la tarjeta y te cobran arriba, terminas pagando lo mismo que pagando particular y es más rápido. Tal cual, sí. Y lo Y mismo eso que los es, medicamentos, ni que si hablar. son combinados no te los cubre, la amoxicilina clavulánica no te la cubre porque tiene el combinado del clavulánico, si es otra cosa no te lo cubre porque tiene combinado. No, no, sí, la compadezco con idioma. Sí, sí, idioma es un dolor de cabeza, la verdad que sí. Y lo mismo desde, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero desde el lado de facturación, para que te aprueben la facturación de un médico, de un equipo médico, dan muchas, muchas vueltas. Que el plan tiene, en realidad idioma no tiene planes, tiene, ¿cómo se llama? Está dividido por jurisdicciones. Entonces, que si el médico atiende en esta jurisdicción, que si no lo atiende, que si la planilla está completa, que si es, y aparte idioma es una obra social que tiene recetario para todo, tiene recetario de medicamentos específicos, tiene cosas para pedir estudios de baja complejidad, cosas para pedir estudios de media, de alta, de autorización, papelito, es un lío tremendo idioma. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, lo vamos a practicar y todo, pero van a ver que es muy vueltera. Con lo único que no tuve problema yo con idioma fue las veces que tuve cirugía, que tuve que entrar a cirugía. Bien. Ahí fue lo único que no me pidieron más que el recibo de sueldo, la tarjeta de idioma y nada más. Más allá de que yo me he operado acá en el centro de salud donde yo trabajo. Claro. Pero no me han dado vuelta ni con los médicos ni nada. O sea, vienen y enseguida, si te tienen que operar, te operan, no tienen drama en eso. Ni tenés Bien. que pagar después de más. Sí me pasó la última vez que me operé ahora hace poquito, que para irme no teníamos el ecografista acá y tuve que pagar la diferencia después, que eran 150 pesos, que no era mucho, arriba de IOMA, por hacerme la ecografía en otro lado. Ya, por hacerla fuera de lo que es idioma. No, no, lo hice por IOMA, pero en realidad no, justo no estaba el ecografista nuestro, entonces tuve que ir a En otra el ciudad. sanatorio. Claro, tuve que ir a un diagnóstico, a hacérmela, que me derivaron con la ambulancia y todo, pero me tuve que pagar, no era mucho, voy a decir, 150 pesos no es nada hoy No, por hoy obvio. en lo que está. Pero bueno, fue lo único. Después el resto me cubrió todo. Bien, Hasta el postoperatorio me cubrió. bien, re bien, la verdad, porque hay casos de pacientes que ni eso, que para cubrirle cualquier cosa mínima le hacen dar mucha, mucha vuelta. Así que bueno, en ese sentido tuviste suerte. Bueno, también vos tenés el beneficio que trabajás en el centro de salud, ¿no? Eso obviamente es un plus. Así que bueno, pero sí, idioma es complicado. Sí, ya la vamos a ver, es muy complicado. Bien, seguimos. Gracias, Lore, la verdad que muy, muy bueno el aporte. Y gracias, Dani también. Bien, como dice ahí el Power, ¿qué pasa si la persona deja de trabajar? Bueno, esto ya lo mencionamos. Si el contrato de trabajo termina y se trabajó durante más de 3 meses, ¿sí? O 3 meses o más, el afiliado tiene derecho a seguir recibiendo la obra social durante 3 meses siguientes. ¿Sí? Bien, antes de pasar a PAMI. Y esto otro que les iba a decir es, que bueno, que ya lo mencionamos un poquito ahí, que si una persona se puede afiliar estando embarazada, sí, la obra social no te puede negar, ¿sí? Bueno, acá en el caso de Lore, y tampoco la obra social puede rechazar una afiliación si el paciente es una persona con discapacidad, ¿sí? No pueden negar la afiliación por ningún motivo, ¿sí? Que sea discriminatorio, ¿sí? Tiene que dar todas las prestaciones para la rehabilitación, ¿sí? y los tratamientos, ¿sí? De hecho, esto está determinado por una ley, ¿sí? Y tampoco nos pueden negar el ingreso por si tenemos alguna enfermedad preexistente. ¿Sí? Entonces, si yo declaro que, no sé, tengo hipertensión, igualmente esa obra social no me puede negar el ingreso. Sí están autorizadas las empresas de salud a, ¿cómo se llama? A ponerte en un plan específico de salud, que ahí puede variar los aportes a contribuir, pero nunca negarnos la afiliación.
Bien, dijimos que dentro de este subsistema del seguro social encontramos también lo que es PAMI, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de PAMI. PAMI igual es bastante también complicado, ¿sí? PAMI es Programa de Atención Médica Integral, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Bueno, ¿qué significa PAMI? Programa de Atención Médica Integral, y está destinado a jubilados y pensionados. Fue creado por la ley 19.032 y en realidad se llama Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, INSJIP, ¿sí? Bien, la afiliación de PAMI es voluntaria y es opcional, aunque en realidad la creencia es lo contrario, ¿sí? Pero la afiliación a PAMI es voluntaria y es opcional, ¿sí? Esto es lo que pasa mucho, que la obra social muchas veces a los que se están por jubilar los desligan directamente de sus prestaciones y los afilian a PAMI, ¿sí? Esto está mal en realidad. Vuelvo a decir, la afiliación a PAMI no es obligatoria, ¿sí? Es opcional, ¿sí? Y es totalmente voluntaria, ¿sí? Lo que pasa es que está muy difundido en la sociedad y es lo primero que uno piensa, me jubilo, tengo PAMI, ¿sí? Bueno, pero no es tan así, ¿sí? Hay mucha regulación y más PAMI, hay mucha regulación, mucha legalidad y mucha normativa que la verdad es que no se conoce tanto, ¿sí? O sea, la ley está, ¿sí? Pero ahí a que el paciente conozca todos sus derechos, bueno, es como hablamos hace un ratito, es muy diferente, ¿sí? Yo tengo a mi tía Sí. que tiene PAMI por la pensión de mi tío y tiene IOMA por la jubilación de ella. Ella se quedó con IOMA. Exacto. Pero está con PAMI también por la pensión del marido que falleció. Claro. Bien, sí, en este Entonces caso lo sí que se no le puede. cubre uno, le cubre la otra. Bien, bien, eso está buenísimo, la verdad que sí. Y ahora vamos a hablar en qué casos aplica y en qué no. Bueno, en realidad se los digo ahora. En realidad, lo que es PAMI, o sea, si vos tenés una obra social que te corresponde por el trabajo que estás haciendo y no te pasás a PAMI, podés seguir manteniendo esa obra social, ¿sí? Ahora, si vos te pasás a PAMI, ¿sí? Dijimos la afiliación es voluntaria, si vos te pasás a PAMI, perdón, ya no podés volver a la obra social que tenías, ¿sí? Eso obviamente por cuestión de normativa. Hay muchas personas que tienen a su vez PAMI y otra cosa más, como dice acá el caso de Lore, ¿sí? Y esto que les estaba diciendo, ¿por qué las obras sociales pasan a los afiliados directamente sin su consentimiento, ¿sí? Obviamente si uno tiene problemas de salud y necesitas servicios de salud, obviamente las obras sociales y las prepagas lo saben, ¿sí? Entonces, prestar servicios de salud para adultos mayores implica muchos recursos que, como les decía antes, no están dispuestos a asumir, no es que no puedan, no están dispuestos a asumir, ¿sí? Además saben que la gente que está en proceso de jubilación no está informada sobre sus derechos, como les decía recién, ¿sí? Y también, obviamente, la obra social sabe que en el momento en que vos aceptás la afiliación a PAMI, y esto significa ir a PAMI y afiliarte en forma personal, perdés directamente el derecho a la continuidad en la obra social, ¿sí? Que está definido por ley, y no se puede hacer nada para restablecerlo, con las mismas condiciones. Se podría restablecer, pero no bajo las mismas condiciones, ¿sí? O sea, perdés la continuidad que tenías. Lo que pasa es que eso generalmente el afiliado no lo sabe, ¿sí? El adulto mayor no lo sabe, ¿sí? ¿Qué se puede hacer si ya me afilié a PAMI y quiero volver a mi obra social en la que estaba, ¿sí? Si ya aceptaste la afiliación en PAMI, no podés ejercer el derecho de continuidad en la obra social con la misma cobertura que el empleado tenía cuando trabajaba, ¿sí? Sin embargo, la ley que nos permitía una vez por año cambiarnos de obra social, ¿sí? Te podés cambiar de PAMI a la obra social que quieras, que figure en el listado de obras sociales que aceptan a jubilados y pensionados, que son las mínimas, ¿sí? Porque además, esto que les digo, la obra social no está dispuesta a asumir toda esa prestación que requeriría un adulto mayor, ¿sí? Un adulto mayor generalmente, ¿qué requiere? Más medicación, más controles periódicos, más estudios. Entonces la obra social son las pocas las que aceptan a jubilados y pensionados que salen de PAMI, ¿sí? Entonces no van a tener ni la misma cobertura, pero obviamente está permitido por ley, ¿sí? Cambiarte de PAMI a otra obra social, pero una vez que cumplas un año en PAMI, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Obviamente, cuando vos perdés el derecho de continuidad de la obra social, las prestaciones y los cobros no van a ser los mismos, ¿sí? Obviamente, es seguro que tengas que pagar más que los aportes que pagas estando trabajando, ¿no? Igual te digo que
PAMI cubre un montón, por lo menos acá en esta zona cubre muchísimo, y lo que es medicamento es muchísimo lo que cubre. Sí, eso sí, sí, la cobertura es muy grande. El tema es, eh, más que nada lo que es internación y estudios, ahí dan muchas vueltas bueno, Sí, para autorizar. derivación y todas esas cosas. Sí, Pero exactamente. después cubre muchísimo. Yo lo Sí, veo por mi vieja. Sí. claro. Sí, 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 sí. Bueno, yo lo veo por mi suegra, que le dan toda la medicación, o casi toda la medicación gratis. Y de ella, de hecho, ella es una paciente oncológica y nunca tuvo problema con todo lo que es medicamento oncológico, así que eso la verdad que también lo veo y está muy buena toda la cobertura en salud. Dale, Dani. Sí, es que PAMI tiene planes especiales, como por ejemplo Camoité, que son, aparte de los crónicos, estos tipos de planes que tienen un 100% en medicaciones cuando son tratamientos así oncológicos, que son tratamientos muy caros, todos arriba de 50.000 pesos antes, ahora me imagino de 100.000, pero sí tienen planes excelentes, sí, sí, en esas cuestiones. Sí, la verdad que sí. En cuestión de medicamentos, por lo menos, es lo que más veo. Después, como les decía, la cuestión es de cobertura para estudios o para internaciones domiciliarias, ahí ya ponen un poco más de trabas. O sea, no digo que no se pueda, pero ponen muchas trabas para evitarlo. Pero sí, el tema de medicación, sí, a mí también me sorprende, pero es muy bueno. Últimamente la cobertura de PAMI es buenísima en ese sentido. Bien, el Power dice, ¿se puede estar afiliado a PAMI y otra obra social al mismo tiempo? La afiliación simultánea de PAMI y otra obra social es incompatible. Otra obra social nacional estamos hablando, ¿sí? Ojo. Lo que sí se puede tener, obviamente, es PAMI y una empresa de medicina prepaga. ¿Sí? Eso, obviamente, se puede sin ningún problema. ¿Sí? ¿Cómo se puede mantener la obra social o prepaga por derivación de ofertas de aportes? Vas a tu obra social, haces el trámite de continuidad para conservar el servicio de la obra social durante la jubilación, ¿sí? Se hace la gestión y obviamente es importante que siempre el afiliado se encuentre al día con el pago de los aportes para que el trámite se pueda realizar. ¿Sí? Pero la ley te permite la opción de continuar con la obra social que tenías mientras el paciente era trabajador activo. ¿Sí? Bien. Y antes de cerrar, ¿sí? Em, les iba a decir algo más y se me fue. Bueno, no. ¿Qué les iba a decir, no? Bueno, no sé, se me fue. Eso. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Se entendió todo? ¿Fuimos bien? Perfecto. Sí, sí. Bien, bien, buenísimo. Bueno, la cuestión de las obras sociales obviamente es muy compleja, ¿sí? Yo traté de resumirlo como en lo que más pude, ¿sí? Pero después hay mucha legalidad, mucha cosa, mucha normativa, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el curso porque para nosotros es fundamental conocer, aunque sea la base, ¿sí? De la normativa. Pero bueno, esto es como recién arrancando como la base de lo que dice la normativa y la ley. Después hay muchos casos que se van a presentar específicos de pacientes que les van a venir a decir, bueno, pero tengo el PMO, pero igual la obra social no me cubre esto, bueno, ¿qué hago? Bueno, y ahí vamos a ir viendo casos a casos reales, a ver qué se puede hacer, ¿sí? Pero esta es como la base. Después cuando veamos también superintendencia de servicios de salud, también vamos a ver cómo es esa regulación, como hablamos antes, o esa normativa de las obras sociales nacionales. ¿Sí? Todo lo vamos a ir desglosando a poquito. Bien, bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? No, no. ¿Nada? Bueno, vamos a hacer el recreíto de 10 minutos, si le parece. Todo perfecto, pone Cami, buenísimo. Hacemos el recreíto de 10 minutos, volvemos y seguimos con prepara.
Bueno, volvemos. Bien. Bueno, analizamos entonces lo que son las obras sociales. Vamos a analizar ahora lo que son las empresas de medicina prepaga o las prepagas. Bien. Como dijimos hace un ratito, recordemos que estamos dentro de los 3 subsectores, ¿sí? Y dentro de estos 3 subsectores ya analizamos el sector público, el sector de obras sociales, o que se llama de seguridad social en realidad, y vamos ahora a analizar el subsector privado. Bien, el subsector privado está formado por unas ciertas empresas que son de afiliación voluntaria y que cobran una mensualidad a sus afiliados y obviamente brinda acceso a servicios médicos y por supuesto a lo que es el PMO, ¿sí? A ver, esas empresas se llaman obviamente empresas de medicina prepaga o EMP, ¿sí? Por sus siglas, ¿bien? Y actúan como entidades de seguro voluntario, ¿sí? Acá ya tenemos la primera diferencia con las obras sociales. Las obras sociales eran de afiliación obligatoria por ley, ¿sí? O por normativa. En cambio, las prepagas ya son entidades de seguro voluntario. La afiliación es voluntaria. Bien. Las prepagas también tienen una ley, ¿sí? Que les da un marco legal, ¿sí? Que las regula, que es la ley 26.682, ley de medicina prepaga, ¿sí? Que les da un marco, ¿sí? Y también surgió como para apoyar a este sector privado y contribuir a su crecimiento, ¿sí? Vamos a pensar un poquito en lo que es la reseña histórica, ¿sí? Cómo llegan a surgir las empresas de medicina prepaga. En la década del 30, un grupo de médicos de diferentes especialidades agrupó a sus pacientes y les propuso que le pagaran una cuota mensual y gracias a esa cuota mensual, esos pacientes iban a tener libre acceso a todos sus servicios, ¿sí? Eso fue como la primera idea de prepaga que se tuvo, ¿sí? Años más tarde, los sanatorios, las clínicas privadas, vieron esa oportunidad de recrear lo mismo que había hecho este grupo de médicos y crearon un plan de salud para que sus empleados, obviamente, tengan todos los servicios médicos, ¿sí? Ahora, al pasar el tiempo, otras organizaciones, otras entidades, fueron siguiendo sus pasos, como por ejemplo el Hospital Italiano, ¿sí? Que son sanatorios que lo que hacen es crear un plan, ¿sí? También que se paga voluntariamente, que se paga mensualmente, y las personas tienen ese sistema para acceder a las prestaciones, ¿sí? Entonces, lo que es la medicina privada después creció mucho más para la década del 80 más o menos, ¿sí? Entonces, años mucho más tarde se estableció esta ley, que leíamos hace un ratito, que es la 26.682, que les dio un marco regulatorio, porque hasta entonces no tenían nada que regularice su normativa, ¿sí? Que les dé un marco legal, ¿sí? Entonces surgió esta ley, la 26.682, que dice marco regulatorio de medicina prepaga, que fue sancionada el 4 de mayo de 2011, ¿sí? Si se lo ponen a pensar, no fue hace mucho. Bien. Ahora, ¿quiénes son los usuarios de la medicina prepaga? ¿Sí? Este es el mismo cuadrito que veíamos en el Power anterior, ¿sí? Que estábamos hablando de los usuarios obligatorios para las obras sociales nacionales, y desglosamos cada uno de ellos, ¿sí? Y ahora los usuarios de las empresas de medicina prepaga, ya no dice voluntarios, porque esto por ley no es que cada uno tiene que tener obligatoriamente una prepaga, ¿sí? Sino al contrario, si uno quiere tener una prepaga, es de afiliación voluntaria, ¿sí? Si quiero una prepaga, si no quiero, no, ¿sí? Que son estas empresas o entidades de medicina prepaga, ¿sí? Entonces, los usuarios, no sé si se acuerdan del cuadrito que veíamos la clase pasada, son
personas con, ¿cómo se dice?, con capacidad de pago. ¿Sí? Aquellas personas que pueden pagar por esos servicios, ¿sí?, o por esos planes, y se las cubren. Acá en el chat no me pone, profe, por cuál ley era que estaba regulada, la 26.682, ley de medicina prepa, estaba por acá arriba. Reguladas por la ley 26.682, sancionada el 4 de mayo de 2011. Bien, ahora, ¿cómo funcionan las prepagas o las empresas de medicina prepaga? Las prepagas se financian con cuotas mensuales que van aportando todos los afiliados que se quieren adherir a una prepaga, ¿sí? Y obviamente a mayores prestaciones médicas incluidas, mayor es el costo que va a tener esa cuota mensual que van a pagar los afiliados. ¿Sí? Con estas cuotas mensuales, estas empresas de medicina prepaga son intermediarias entre entidades o profesionales y el beneficiario. ¿Sí? Es decir, ¿se acuerdan que decíamos? Las prepagas son entes de prestación de servicios de salud, pero son entes indirectos. ¿Sí? Como yo les traía este ejemplo, yo si me siento mal, no voy a ir a la central de mi prepaga a que me diagnostiquen. ¿Sí? Yo voy a ir a un hospital o a una clínica que me corresponda por mi prepaga. ¿Sí? Pero la prepaga lo único que hace es cubrirme en materia de salud. ¿Sí? Me dice dónde me puedo atender, dónde no, qué me corresponde, cuáles son mis derechos, etc. ¿Sí? Bien. Algunas prepagas, como dice el Power, poseen sus propias instituciones y personal médico. ¿Sí? Hay muchas prepagas que tienen sus centros específicos de esa misma institución y tienen su personal médico trabajando para ellos. ¿Sí? Por ejemplo, Swiss Medical. ¿Sí? Swiss Medical tiene centros de Swiss Medical, Galeno tiene centros de Galeno, ¿sí? Como la Trinidad, etc. Ahora, dijimos, la afiliación a una prepaga es completamente voluntario. ¿Sí? En el caso de las obras sociales no era voluntario, es una afiliación obligatoria. ¿Sí? Por esto, ¿sí?, principalmente es que las prepagas usan mucha plata, mucho dinero, en publicidad, en marketing, para atraer clientes. ¿Sí? Y obviamente, para intentar atraer estos clientes a los planes superadores de salud, que son como los más caros. ¿Sí? Porque obviamente no nos olvidemos que son empresas privadas, ¿sí?, que lo que buscan es ganar plata. Bien, ¿qué tipos de coberturas poseen las prepagas? ¿Sí? Actualmente hay dos tipos de coberturas que prestan las empresas de medicina prepaga, lo que es la cobertura total y la cobertura parcial. ¿Sí? En la cobertura total se incluyen servicios ambulatorios, medicamentos e internación, y van variando de una empresa a otra. ¿Sí? Obviamente estas prestaciones no pueden estar por debajo de lo que es lo mínimo exigido en el PMO. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de PMO. Y lo que es cobertura parcial, ¿sí?, que dice, da la opción de elegir los servicios que se quieren contratar y no están sujetos a topes mínimos del PMO. ¿Sí? Acá es lo que yo quiero contratar. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se afilia una persona a una prepaga? ¿Sí? Hay dos opciones. ¿Sí? Si una persona está en actividad laboral, ¿sí?, o si es monotributista, que hace un aporte para una obra social, ¿sí?, hay dos maneras en que se puede afiliar a una prepaga. Porque sale y contrata directamente el servicio, ¿sí?, llama a una prepaga que quiere, dice, bueno, quiero pagar el plan de salud y tener esa prepaga. ¿Sí? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, ¿sí?, o sea, en ese caso no hace falta justificarlo. ¿Sí? Vas, pagás, listo, chao. Ahora, hay otra posibilidad que si estás trabajando en relación de dependencia y tenés una obra social, ¿sí?, porque por ley te corresponde una obra social, como decíamos hace un ratito, lo que se puede hacer es derivación de aportes. Esto es, yo hago aportes para obra social X, pero quiero tener una prepaga. Entonces, lo que hago es ver mi obra social con qué prepagas tiene algún convenio, si es que existe, y si no hay, lo que puedo hacer directamente, esos aportes que yo doy para mi obra social, se derivan a la prepaga.
¿sí? Entonces, de esa manera, con derivación de aportes, por más que a mí me corresponda por ley tener una obra social, yo puedo decir, bueno, esto que estoy aportando de mi sueldo para esta obra social, no quiero aportar para esta obra social, ¿sí? Lo quiero pasar, lo quiero derivar a una prepaga, ¿sí? La obra social se queda con una parte, ¿sí? Pero todo el resto se va a la prepaga, que es la que yo voy a tener, ¿sí? como beneficio. ¿Bien? Ahora, en el caso de los jubilados, el jubilado puede mantener la obra social que tenía cuando estaba en la actividad, ¿sí? Que dijimos, muchos no lo saben y terminan afiliándose a PAMI, aunque sin saber estos derechos, ¿sí? Obviamente, para mayores de 65 años, puede que se les cobre una cuota un poco más cara, ¿sí? Siempre y cuando esa cuota esté autorizada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud, ¿sí? Ahora, ese incremento de la cuota no aplica si el beneficiario estuvo trabajando por menos 10 años en esa misma actividad. Ahí no pierde ni la antigüedad, ni se le puede hacer que abone una cuota mayor. ¿Sí? Bien. ¿Cómo cambiar de prepaga? Vieron que vimos cómo cambiar de obra social. La obra social era que tenés que estar un año en una obra social, te puedes cambiar, después pasado ese año, ¿sí? Una vez por año te puedes cambiar de obra social. Ahora, cuando tenés una prepaga, podés cambiar de prepaga cuando vos quieras, ¿sí? Porque vos estás pagando por un servicio, ¿sí? Dejas de pagar, lo avisás para no tener ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna multa, ¿sí? Digamos, se avisa con anticipación y se le da de baja, ¿sí? Pero en cualquier momento, no es que tenés que esperar un año, estar un año dentro de una prepaga, ¿sí? Es totalmente diferente a una obra social, ¿sí? Entonces, en caso de que esté afiliado por derivación de aportes, ahí sí se puede hacer solo una vez por año, porque ahí sí se considera como muy similar a una obra social, ¿sí? Si vos estás en relación de dependencia y tus aportes que van a la obra social los derivás a una prepaga, ¿sí? Ahí, en ese caso, sí, solamente se puede cambiar de prepaga una vez por año, ¿sí? Aplica la misma normativa que la obra social, solo en ese caso, ¿sí? Bien, ahora, habíamos dicho que una obra social no te puede negar ni prestaciones ni afiliaciones por edad, por enfermedad preexistente, por embarazo, ¿sí? Lo mismo, las prepagas no pueden negarle el acceso a la afiliación por enfermedades preexistentes, ni por edad, ¿sí? Ni puede tampoco limitar las coberturas, ¿sí? Que estén dentro del PMO, ¿sí? Obviamente. A ver, cuando hablamos de PMO, ¿sí? Porque lo vengo mencionando hace un montón, cuando hablamos de PMO, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, es el programa o plan médico obligatorio, ¿sí? Que es una canasta básica, ¿sí? De prestaciones que tiene que recibir todo afiliado de una obra social y prepaga, ¿sí? Define cuáles son las prestaciones y todos los servicios esenciales que las obras sociales tienen que asegurar a sus beneficiarios, ¿sí? ¿Quién determina el PMO? El Ministerio de Salud, ¿sí? Determina el alcance, la cobertura, ¿sí? Y obviamente el PMO asegura atención en consultorio, en internación, en urgencia y en emergencia, ¿sí? Y también en atención domiciliaria, ¿bien? Entonces, es un plan que reúne todos los servicios básicos de salud, esenciales, con la que toda persona tiene que contar a lo largo de su vida, ¿sí? Si ustedes entran en la página argentina.gov.ar, Superintendencia de Salud, PMO, ¿sí? Ahí la resolución les dice exactamente cuáles son esas prestaciones que una obra social o una prepaga tiene que brindar a sus afiliados, ¿sí? Esto incluye, como mínimo, APS, ¿se acuerdan de la APS, Atención Primaria de la Salud? ¿Sí? Que abarca no solo el primer nivel de atención, sino a los 3 niveles de atención, ¿se acuerdan? ¿Sí? APS, que es como la base, es como el primer pasito para ingresar al sistema de salud. El PMI, Plan Materno-Infantil, ¿sí? Para la atención completa de la futura mamá, del recién nacido, de todo lo que es embarazo y parto, atención médica infantil, programas de prevención de cáncer femenino, odontología preventiva, etcétera, etcétera, ¿sí? Si ustedes ingresan en esa página que yo les digo, ¿sí? Están todas las especialidades y todo lo que cubre el PMO, ¿sí? Que después, un poco más adelante en el curso, vamos a ver que
todo lo que está determinado por PMO es todo lo que después vamos a poder facturar por nomenclador nacional, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso. Por ahora no nos vamos a meter con eso, ¿sí? Entonces, el PMO es la canasta básica, son las prestaciones esenciales que todo paciente debe recibir si está asociado a una obra social o prepago, ¿sí? Y muchas veces el PMO tiene algunos coseguros o copagos, ¿sí? Que es determinar el pago de un coseguro en concepto de pago solidario por consultas o estudios o procedimientos, ¿sí? Que es, vos te vas a hacer un estudio o una consulta o lo que sea, y te cobran un diferencial, un copago, o un coseguro, ¿sí? Y el precio de los copagos y los coseguros también está determinado por normativa, ¿sí? Pueden ¿cómo se llama? Cobrar hasta cierto monto, ¿sí? No es que la prepaga me va a decir, bueno, te cobro 5.000 de coseguro, total, no pasa nada, ¿sí? No. Todas las obras sociales y las prepagas por el PMO tienen determinado un cierto monto que tienen que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, no sé, para una consulta con un médico clínico, el máximo que se puede pagar, perdón, es, no sé, 500 pesos. Perfecto. Después determinarán cuánto quieren cobrar, ¿sí? Ese diferencial. Por eso algunas obras sociales cobran, no sé, como decía Lore, 150 pesos por hacerse no me acuerdo qué estudio, o no sé, otra obra social te puede cobrar 300 pesos por ese estudio, ¿sí? De copago. Entonces, eso, por normativa, está especificado, bueno, cuál es lo máximo que pueden cobrar, ¿sí? Más allá de eso, obviamente, no se puede, ¿bien? Y dijimos, el PMO incluye el PMI, ¿sí? Que forma parte del programa médico obligatorio. PMI es plan materno infantil, ¿sí? Que dijimos, incluye el 100% de la atención del embarazo, del parto y del recién nacido, ¿sí? De medicamentos, y también el PMI va a determinar que todas las prepagas y las obras sociales tienen que cubrir el 100% en medicamentos hasta el año de vida del bebé, ¿sí? Entonces, cada paciente, ¿sí? Tiene que consultar con su obra social o prepaga para ver cómo hacer esos trámites administrativos para hacer uso de la cobertura del PMI, ¿sí? O como se llame en el lugar, como decía Lore, que tenía otro nombre, ¿sí? Pero estamos hablando siempre de plan materno-infantil, ¿sí? O plan para maternidad e infancia. ¿Bien? Bien, seguimos. Estábamos diciendo esto, ¿cómo cambiar de prepaga? Bueno, eso, se puede cambiar libremente a menos que sea por derivación de aportes, que ahí es una vez por año nada más, ¿sí? Ahora, la prepaga, ¿puede aumentar la cuota? Porque sí. Todos los aumentos de las prepagas están regulados por el Ministerio de Salud, ¿sí? Es decir, la empresa prepaga no puede subir su cuota sin autorización del gobierno, del Ministerio de Salud, ¿sí? Y al mismo tiempo, la empresa le tiene que informar a los afiliados sobre los aumentos con anticipación por cualquier canal de comunicación habitual, un mail, lo que sea, ¿sí? Y lo mismo que decíamos antes, ¿puede una prepaga subir el precio a medida que aumenta la edad del paciente? ¿Sí? Por normativa y por ley, se dice que lo que una persona paga de prepaga no puede variar según la edad, ¿sí? La empresa está recién autorizada a subir el precio cuando el afiliado titular cumple los 65 años, ¿sí? Nada más, ¿sí? Y esto con la excepción de que si esa persona tenga una antigüedad de mayor a 10 años en la empresa en la que trabaja, ¿sí? Si no, no es justificado, ¿bien? Siempre que se haga un aumento, tiene que avisar con anticipación, pero no puede ser porque el paciente cumplió X cantidad de años, ¿bien? Sí, Dani, dale. Sí, lo que es Avalian ahora, lo que era acá antes, te aumentaba cada 5 años, por ejemplo, de 20 a 25, de 25 a 30, te cambiaba de plan con obviamente un cambio de precio. Bien, obvio, De costo. sí. ¿Cómo? Con un cambio de costo, obviamente. Claro, sí, obviamente. Bueno, esto, ¿sí? Como acá dice Dani, esto tiene siempre que estar autorizado por el Ministerio de Salud, ¿sí? No es que la prepaga dice, bueno, de repente mañana quiero aumentar 6.000 pesos a cada afiliado, ¿sí? No, esto tiene que pedir autorización al Ministerio, el Ministerio le tiene que aprobar este presupuesto, ¿sí? Tiene que decir, ok, sí, podés aumentar tanto, ¿sí? Entonces,
ahí, una vez que la prepaga vaya a aumentar, a cada afiliado le tiene que avisar. Mirá que aumentamos un 20% en tal momento. ¿Sí? El afiliado tiene que saber con anticipación cuánto va a pagar. ¿Sí? Porque recordemos que obviamente esto es, como decíamos, la afiliación es voluntaria. ¿Sí? El paciente decide si quiere afiliarse o no. ¿Sí? Entonces, como es también que estamos hablando de materias de salud, está metido, digamos, el Ministerio de Salud. ¿Sí? Pero aumentar pueden, pero no de forma injustificada ni sin avisar previamente. ¿Sí? Y antes, cuando estábamos viendo las obras sociales, vimos qué pasaba si la persona no tenía trabajo, ¿sí? Que decíamos, bueno, ¿se puede tener obra social si no se tiene trabajo? Bueno, hay que demostrar que se tiene la capacidad para pagar los aportes. Ahora, ¿se puede tener una prepaga si no se trabaja? ¿Sí? Si por algún motivo la persona no está trabajando, ¿sí? Sabemos que, bueno, si se termina el contrato de trabajo, se cuenta con un periodo de tiempo donde la obra social sigue cubriendo 3 meses las necesidades médicas. Una vez que finaliza ese periodo, si no se consigue trabajo, la obra social deja de brindarle cobertura. ¿Sí? Acá, con las prepagas, pasa lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿se puede tener una prepaga sin un recibo de sueldo? ¿Sí? Siempre, para afiliarse a una prepaga, es necesario presentar una serie de documentos que verifiquen, además de la identidad del paciente, que verifiquen el origen de sus ingresos para justificar que se puede hacer frente a las cuotas mensuales de la prepaga. Si no se posee recibo de sueldo, pero por ejemplo el paciente trabaja como monotributista o como autónomo, también tiene que presentar la documentación necesaria en este caso, que suele ser un comprobante de ingresos mediante la actividad laboral que cuente con una fecha que no se exceda los 3 meses de antigüedad, ¿sí? Para justificar que se va a poder llevar adelante o a cabo el pago de la cuota mensual. ¿Sí? Entonces, para acceder a una prepaga es necesario tener un ingreso de dinero todos los meses que justifiquen, ¿sí? Que al momento de verificar los datos el paciente va a poder hacerse cargo de las cuotas mensuales. ¿Sí? Si el paciente trabaja en relación de dependencia, obviamente se descuentan los aportes del sueldo, ¿sí? Por lo que en ese caso siempre es necesario presentar el recibo de sueldo al momento de afiliarse. ¿Bien? Lo mismo pasa con las obras sociales, esto de, que les decía, de cuando se termina el contrato de trabajo. ¿Cuánto tiempo después la prepaga me va a cubrir una vez que yo renuncie o se termine el contrato de trabajo? ¿Sí? Si vos trabajás o trabajaste durante más de 3 meses, de manera continua, tenés derecho a mantener la cobertura prepaga por 3 meses más, sin realizar aportes. ¿Sí? Siempre que estemos hablando de derivación de aportes, no de afiliación directa. ¿Sí? Entonces, no sé si se acuerdan, decíamos, se puede hacer por afiliación directa, yo voy y porque no estoy trabajando, porque no tengo una relación laboral, entonces voy y me afilio directamente, perfecto. Ahora, si yo decido hacerlo por derivación de aportes, ¿sí? Obviamente ahí la cosa cambia, ¿sí? Porque ahí sí tengo derecho a que me siga cubriendo 3 meses más una vez que se termine ese contrato de trabajo. ¿Sí? Ahora, ¿a partir de qué momento el paciente tiene derecho a recibir las prestaciones médicas? Desde que se firma el contrato. ¿Sí? Tiene derecho a recibir todas las prestaciones que se incluyen en el PMO. ¿Sí? Que obviamente no se le puede negar ni la afiliación ni las prestaciones por cuestiones de tiempo de espera o de que no se puede cubrir lo que dice el PMO. No, todo lo que dice el PMO se cubre desde obra social y desde prepaga. ¿Sí? Ahora, diferente es si las prestaciones no están en el PMO. ¿Sí? Siempre, la prepaga tiene la obligación, y la obra social tiene la obligación de cubrir todo lo que está en el PMO. Si la prestación que yo me quiero hacer no está dentro del PMO, y la prepaga no la cubre, no puedo hacer nada. ¿Sí? No se puede acceder. Ahora, si de repente esa prestación empieza a formar parte del PMO, perfecto, eso queda ¿cómo se dice? Sin validez, y la prepaga tiene que cubrir obligatoriamente esa prestación. Es decir, todo lo que esté por PMO, obligatoriamente, tanto obra social como prepaga, lo tienen que cubrir sí o sí. ¿Bien? Ahora, hay una situación que pasa mucho, es que, ¿qué pasa si el médico con el que yo me estaba haciendo un tratamiento o haciendo algo que tengo que hacer una continuidad, y de repente no está más en la cartilla de la prepaga? Que puede pasar porque los médicos tienen convenios entre las prepagas. ¿Sí?
En ese caso, si el paciente se está haciendo un estudio, un tratamiento que tiene que continuar, el paciente tiene derecho a seguir siendo atendido por ese médico hasta que el médico le dé el alta, ¿sí? Obviamente, los médicos tratan de derivar ese paciente a otro profesional porque a ellos no les conviene seguir atendiendo a un paciente, ¿sí? Pero por ley dice, si vos te estás haciendo un tratamiento que tiene que continuar con ese médico te tiene que seguir atendiendo por más que no tenga convenio más con la prepaga, ¿sí? El médico, no el paciente, ¿sí? Y el paciente hay que ver la situación, ¿sí? Bien, ¿qué más decíamos? Son tantas cosas que me olvidé. Bueno, no sé. Voy a pasar la diapositiva. Bien, diferencias entre obra social y prepaga. Bien. Ahí yo les puse, si las empresas de medicina prepaga, como las obras sociales, tienen que garantizar una cobertura mínima obligatoria, que es el PMO, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre obras sociales y las prepagas? Bien. Acá hay una distinción, o varias que vamos a mencionar, pero hay una fundamental. Las prepagas funcionan como empresas privadas de asistencia de salud para clientes a través de una asociación voluntaria, donde el paciente cliente abona cuotas proporcionales a los servicios que recibe, ¿sí? Las obras sociales, cuya asociación es voluntaria, es obligatoria, al contrario, tienen por ley lo que se dice equidad en la distribución de prestaciones, ¿sí? Es decir, todos los beneficiarios de una obra social reciben, ¿sí?, más o menos las mismas prestaciones, ¿sí? Depende del plan, ¿no? Estamos hablando acá. Pero por eso se dice que es una equidad en la distribución de prestaciones, ¿sí? Entonces, acá yo les puse 3 diferencias principales entre obras sociales y prepagas, ¿bien? La primera dice, las obras sociales, ¿sí?, tienen un sistema solidario de aportes, ¿sí? Esto es, todos los trabajadores en relación de dependencia van a tener que derivar el 3 y 6% de sus aportes. 3% desde el trabajador, 6% como se dice, desde el empleador, ¿sí? Entonces es un sistema solidario de aportes. Todos los trabajadores en relación de dependencia obligatoriamente derivan sus aportes, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con las prepagas? Es un sistema individual o personal, ¿sí? Si yo decido hacer derivación de aportes o decido afiliarme directamente, es un sistema individual, ¿sí? Es un sistema donde yo voy a pagar lo que a mí me parezca por tal plan, ¿sí?, a menos que sea por derivación de aportes. Las obras sociales tienen planes similares para todos, ¿sí? O sea, pueden variar en lo que son los planes, ¿sí? Los planes ya pueden variar en ciertas cuestiones, pero en general las obras sociales a todos por igual, ¿sí? Ahora, las prepagas son planes diferenciados para cada paciente o cliente. De hecho, habíamos visto que se puede hacer una contratación total o parcial, ¿sí? Total de todo lo que es internación, medicamentos, etc., o parcial de las prestaciones solo la que quiera el afiliado. Las obras sociales pueden captar aportes directamente, ¿sí? Es decir, siempre que una persona comience a trabajar y tenga un contrato laboral bajo relación de dependencia, ¿sí?, una parte de sus aportes se deriva a esa obra social. La obra social puede aceptar aportes directos. En cambio, una prepaga, sí o sí, si quiere aceptar aportes, tiene que asociarse con una obra social, ¿bien? Y esto es importante. Decíamos, bueno, para aclarar un poquito más el panorama. Yo empiezo a trabajar, ¿no? Estoy en una relación de dependencia, ¿sí? Hay un contrato de por medio, a mí me corresponde una obra social. Perfecto, eso ya quedó claro. Ahora, si yo quiero tener una prepaga y mi obra social, esa que me corresponde, tiene convenio con diferentes prepagas, yo puedo hacer derivación de aportes, ¿sí? Derivo los aportes que a mí se me van para la obra social, lo derivo a una prepaga que tenga convenio con mi obra social. Ahora, si mi obra social no tiene convenio con una prepaga a la que yo quiero afiliarme, voy y me afilio voluntariamente y de forma directa, ¿sí? Ahí cambia el panorama, ¿sí? Entonces, para que la prepaga pueda aceptar
aceptar aportes que vienen derivados de un trabajo, tiene que tener un convenio con una obra social, ¿sí? Que diga, bueno, te derivo los aportes de esta persona, ¿sí? Entonces, otra diferencia que podríamos anotar es que las prepagas prestan más servicios que en una obra social, pero poniéndoles un costo bastante más elevado, podríamos decir, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre obras sociales y prepagas? Estas tres fundamentales, ¿sí? Después, en lo que es legislación y todo lo que estuvimos viendo, podemos encontrar más diferencias. Vieron que yo les fui mencionando algunas a medida que hablaba, ¿sí? Pero fundamentalmente son estas tres, ¿bien? Y recuerden siempre que las prepagas funcionan como empresas privadas, ¿sí? Donde su asociación o su afiliación es completamente voluntaria, ¿sí? Como les vengo diciendo. ¿Bien? Bien. Y lo último que dice el Power, y ya con esto terminamos, es, o dice, la obra social depende del Estado o de un sindicato para su operación, mientras que una prepaga que presta servicio de salud es una empresa que está regulada por ley 26.682, ¿sí? Y también por la ley comercial, porque recuerden que son empresas, ¿sí? Con fines de lucro. Las empresas de medicina prepaga, prestan mayores servicios que una obra social y con mayor costo, que es lo que yo les decía hace un ratito, ¿sí? Profe, después no me pone la diapositiva 13, me olvidé de poner una cosita. Voy. La 13. Ahí. Bien. Bueno. Díganme, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Nada. Ya está, profe, ya lo noté, lo que me Ya, faltaba. bien, bien, buenísimo. Bien, vuelvo a la última entonces. Igual ya con eso terminamos. Bien. Joana pone, no, profe, se entendió todo perfecto. Buenísimo. Un poco más complicado, pero bien, pone Juliana. Sí, acá hay mucha cuestión de normativa, de leyes, de cositas, ¿sí? Así que es un poquito más complicado. Pero bueno, mientras se haya entendido, por lo menos lo que vimos es, como les digo, es la base, es lo más importante de lo que tienen que saber a la hora de gestionar obras sociales o prepagas. Todo esto después, todo bien, profe, por ejemplo. Todo esto después vamos a ver de bajarlo un poquito a la realidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a ver esos convenios que tiene una obra social, una prepaga? ¿Qué relación tienen los pacientes? ¿Cómo vamos a gestionar todo eso según el plan que tengan? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero obviamente, para poder gestionar una obra social o una prepaga desde un centro de salud, tenemos que saber la base, que es qué es una obra social, qué es una prepaga y qué derechos o obligaciones tienen los pacientes y también los centros de salud, por supuesto. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bien. Bueno, con eso entonces terminamos la clase de hoy. Cállate, a ver. Profe, una consulta. Los que todavía no tenemos, que yo no tengo habilitado el módulo 2, ¿eso se va a solucionar o...? ¿Vos no tenés habilitado? ¿Por qué? ¿Tenés algo pendiente o porque no sabés? No, porque yo chequeé todo y no me figura nada pendiente. Lo único que en el foro que vos abriste no escribí nada, que sea por eso, en el último, pero vos decís que ahí lo dejás abierto para todo el año. Sí, a menos que a vos te figure con un circulito. Si te figura algo con un circulito rojo es porque lo tenés pendiente obligatorio. No, Fíjate. chequeé todo y tengo todo, o sea, todo tildado con verde, por eso me llama la atención. Qué raro. Sí, no, si no tenés nada pendiente, debería aparecerte.
A ver, acá Y a- pone... ¿Y había alguna actividad de la semana pasada o ahora vos vas a dejar para hacer entonces? Había un TP, si no me equivoco, de la última clase tuvimos un TP, que igual todavía está Sí. abierto, Sí, bueno, ese lo hice yo, lo tengo hecho, sí. pero es del módulo 2 ese. Tiene fecha hasta el 16. Eso me iba a fijar. Claro, tiene fecha hasta el próximo. Esperen que abro la plataforma un segundo. Arranca el Power. Quiero callar ese perro. Programa, módulo 2. Claro, está el primer trabajo del módulo 2 que tiene fecha hasta el 16. ¿Ese lo pudiste hacer, Yani? Sí, ese lo hice yo, por eso me llama la atención, no sé. Qué raro, porque ahí mismo está subido el módulo. Me resulta Bueno, raro. a mí directamente ese no me apareció. Yo el trabajo práctico no lo pude hacer porque no me apareció ni el módulo 2 ni el trabajo práctico de la anteúltima clase vendría a ser. Qué raro. No sé por qué puede ser. No, el chico, no me acuerdo También cómo se tengo llama. todo esto. El chico, el que está a cargo de nosotros, dijo que andaba mal y que seguramente se iba a cargar, pero yo hoy volví a mirar y nada, no tengo nada. Raro, me parece raro. Sí, la plataforma me parece que estuvo andando medio mal. Hoy otro grupo me decía lo mismo. Pero A bueno, no ser que la descargue, la aplicación, la ¿cómo, Emi? desinstale y la vuelva a instalar únicamente. Sí, también. O de última, fíjate de cerrar sesión y volver a iniciar con tu usuario y tu contraseña. No sé, o algo así. Bueno. Y si no, Bueno, no, yo de otra hice manera, eso. ¿qué hiciste? Hice eso, yo cierro, yo cada vez que salgo cierro y vuelvo a ingresar con el usuario y la contraseña, igual de todas formas no me aparecía, me fijé el martes para hacerlo y los siguientes días y tampoco lo tenía. ¿Ustedes están ingresando desde celu o desde compu? Yo desde el Yo celu. desde el celular siempre. Las dos desde el celular. ¿Tienen la posibilidad de acceder desde una compu de casualidad? ¿O desde otro lado que no sea su celu, por ahí otro celu? Sí, de otro Sí, celu puede sí, ser. De la compu no, porque es del trabajo y tendría que descargarme la aplicación. Claro. No sé, se me ocurre que intenten iniciar sesión desde otro celu o desde otro lado para ver si les figura, y si no, ya es problema de la plataforma, se me ocurre. ¿Sí? De todas maneras, si no pueden hacer los TPs, no pasa nada, ¿sí? O sea, yo entiendo que en la plataforma es la que nos están dando, no hay problema, después se los vuelvo a habilitar. De última se los paso por privado para que los tengan en cuenta, por más que no lo puedan hacer específicamente, pero se los paso como para que lo vayan viendo también, ¿no? Tanto el módulo como el TP. Bueno, Después me hablan por privado y me piden lo que necesitan, módulo, TP, lo que digan, y yo se los voy pasando. Sí, ahí el módulo 2 lo pasó una de las chicas, así que lo saqué de ahí. Bien. sí, buenísimo. yo también. Ok. Bueno, en el caso de los TPs, entonces, de última se los paso por ahí, por WhatsApp. Se los paso y, Bueno, no sé, como Ok. un archivo de Word o algo así para que lo puedan hacer. Camila pone, a mí tampoco me apareció, lo tuve que pedir y tengo todo completo yo desde la compu y no lo tengo. Se me ocurre entonces que debe ser una cuestión de la plataforma que no están dando bien, porque hasta ahora pudieron acceder a todo, por lo que veo acá en la plataforma, la mayoría pudo acceder a todo. No sé, habrá pasado algo o con el módulo 2, o quizás yo no supe activar algo del módulo 2, porque como es un módulo distinto, pero después me voy a fijar bien y me voy a fijar también con Franco a ver qué me dice. Sí. Vos podés fijarte, o sea, vos podés fijarte si a nosotros nos falta algo, que a lo mejor es por eso que no lo tenemos listo. Sí, yo me puedo fijar. ¿Algún Sí. trabajo o algo? Sí, me puedo fijar. Porque a mí me prometió algo. Espera, a ver. Emi, vos sos Ferreira. Sí. ¿Ves? A mí no sé qué tenés pendiente porque me figura el porcentaje. A ver, módulo 1 me apareces en 91%. A vos te falta como descargarte o abrir el Power de la clase 3 y 4. Eso es lo que tenés pendiente. Ah, Capaz que a vos no te figura como pendiente, pero a mí sí, entonces si podés después ingresar o hacer un clic o algo como para que, no sé, a mí se me salga ese pendiente y por ahí ahora sí podés ingresar. Pero según esto tenés pendiente. Entonces a mí me debe pasar ser lo eso, mismo, entonces. porque yo no entré en los Power porque los pasó una de las chicas en el grupo, entonces directamente me lo pasé al correo y los imprimí de ahí, que sea eso también. Claro, puede ser eso, sí, porque los powers están puestos como obligatorios, entonces si ustedes no entran, les va a figurar siempre pendiente.
Sí, Ah, puede ser por listo. eso. Sí, sí, sí. Joana pone, les tiene que figurar el porcentaje al 100. Claro, sí, si no les figura el porcentaje al 100, no. Yani, ¿cómo es tu apellido? Cardoso. Cardoso. A ver, ya te digo. Cardoso, Yani. Me figura que tenés. Claro, que te falta abrir un power, el power de la clase 2, nada más. Pero Listo. no hace falta que lo leas ni nada, lo abrís y ya te va a dejar de figurar como pendiente. Y ahí ya. Listo. Listo, entonces es eso. Bien, bien, buenísimo. ¿Hay alguien más que le pase que me fijo a ver qué tienen pendientes? De última, aunque a ustedes no les figure como pendiente, ingresan igual. Yo, Camila. A ver. Buffarini. Buffarini y Camila. ¿Estás al 100, Cami? 100% me dice. 100% módulo 1, 100% módulo 2. No tenés nada pendiente. No. Nada, nada. Ok, gracias. No, de nada. Bien. Bueno. De todas maneras, si hacen esto, chicas, o al que tenga problemas igual, y les sigue sin poder abrir el módulo 2, me avisan y yo les voy pasando las cosas por privado. ¿Sí? Así lo siguiente bien. ¿Sí? Yo tengo todo, profe, ya te digo, ¿no? Creo que sí. Sí, 100%, no es. 100% profe. Sí, sí, sí. Sí, son pocos los que tienen porcentaje que les falta algo. Son muy poquitos. Buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, chicas, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Cuestión? ¿Algo? ¿Nada? Bueno, entonces eso es todo por hoy. Sí, alguien preguntó ahí en el chat si teníamos TP. Sí, tienen TP, seguramente se lo suban mañana porque no lo tengo armado, así que mañana ya lo van a tener disponible, tanto la clase grabada como el TP, y nada, el Power ahora se lo subo. Bueno, eso es todo. Nos vemos la semana que viene, que tengan una hermosísima semana y que descansen. Les mando un beso grande a todas. Chau, chau. ¿Para qué pusiste vos al final? Yo voy a hervir esto. Ah.